rusos no les interesaba participar. Tenían planes más inmediatos. En febrero de 1986, la siguiente generación de una estación espacial rusa se puso en órbita, el Mir. Mir, que significa paz en ruso, no tenía precedentes. Era expansible. Durante los siguientes años, los rusos lanzaron módulos adicionales para incrementar el tamaño de la estación a 120 toneladas. Los módulos se conectaban automáticamente. Los rusos iban de la Tierra a la estación en las mismas cápsulas Soyuz confiables que habían utilizado durante 15 años. Una vez en posición, los vehículos Soyuz también funcionaban como naves de escape en caso de emergencia. Los suministros se enviaban por separado en vehículos no tripulados. A tremendous amount of science has been conducted aboard Mir. It has given the Russians the absolute perfect example of what an orbiting space station should be. It was a very stable platform that orbited the Earth. They were able to send crews up and down very easily. They had crews that lived on board for more than a year at a time. The Russians have accumulated 4 to 5 times the amount of man-hours in space than the United States has. And it's simply because they've always maintained a manned presence aboard that space station, which is phenomenal in itself. El Mir incluía varios sistemas complejos de supervivencia diseñados para los 5 o 7 años de vida de la estación espacial. Pero la mayoría de la maquinaria era funcionalmente simple. There's vast differences of how the Americans and Russians approached the same problem and challenge in space. The Russians have always designed things the simplest way they could. Then if it worked, they've never changed it. Whereas the Americans come along, and they always want to push the envelope of technology, make things so sophisticated they supposedly can't break down. Then if it works, see if we can make it better. Pero las cosas sí fallaron. El 28 de enero de 1986, el transbordador espacial Challenger explotó justo después del despegue y acabó con la vida de 7 astronautas. Fue el peor desastre espacial en la historia estadounidense. Casi condenó la Estación Libertad. Además, excesos de costos y un menor presupuesto de lo esperado retrasaron la estación. El compromiso de Reagan de una estación completa en una década no podía cumplirse. La novata Estación Internacional enfrentaba el final. Después de este La Estación Espacial de la NASA, sin embargo, vino desde adentro. Estados Unidos ya había gastado $8.000 millones en la Estación Internacional y era probable que el gasto ascendiera a $31.000 millones. El nuevo presidente Clinton redujo el presupuesto de la NASA. A regañadientes, la NASA rediseñó la estación y creó esta versión más pequeña y restringida de Libertad. Luego llegó el desarrollo más importante en la historia de las relaciones espaciales de Estados Unidos y Rusia. El presidente Clinton invitó a los rusos de nuevo a involucrarse en la Estación Internacional. A group of advocates, both inside and outside the government, developed with the notion that Russia could bring lots of experience, lots of capability to the space station program, plus engaging Russia with the space station would provide something for very talented technical people in Russia to do rather than selling their services to the Iraqs or Libyas or North Koreas of the world. So it was a strategic choice ultimately by the Clinton administration, both for space program reasons and broader security reasons, to invite Russia in. Rusia aceptó cordialmente la oferta y los $400 millones que Estados Unidos prometió pagar por la experiencia que solo los rusos podían proporcionar. El programa transbordador Mir o Fase 1 sería el primer paso antes de construir la Estación Espacial Internacional. La fase 1 incluía conectar el transbordador y el Mir y enviar a varios astronautas estadounidenses a vivir a bordo de la estación. Con la entrada de Rusia al programa de la Estación Internacional y el creciente apoyo del público, el precio recortado comenzó a crecer de nuevo. Después de más de un año de entrenamiento en Rusia, el astronauta Norman Thagard manejó un cohete ruso Soyuz, lo que lo convirtió en el primer estadounidense a bordo del Mir.
Era el nacimiento de una nueva era de cooperación internacional en el espacio. Norman Thagard pasó 3 meses a bordo del Mir investigando y aprendiendo a vivir en el espacio. Luego, el 29 de junio de 1995, el transbordador se conectó con el Mir por primera vez para llevar a Thagard a casa y hacer historia. Durante 5 días, tanto los equipos del transbordador como los del Mir trabajaron juntos. Los astronautas afortunados que participaron en el evento histórico no sabían qué esperar. It was kind of like a lived-in apartment. And of course, the Mir didn't have the capability to send hardware and cargo back down to the ground. So they'd been accumulating all of this interesting stuff for, a decade. So they were experiments on experiments strapped by bungee cords to the walls, but at the same time, very roomy. Thagard regresó a la Tierra con un récord estadounidense de resistencia. Tras la aventura de Thagard, la astronauta Shannon Lucid acaparó los titulares. Después de pasar 4 meses en el espacio, su vuelo de regreso fue retrasado. La gira de Lucid a bordo del Mir se extendió a 6 meses, un nuevo récord de resistencia. Lucid solo esperaba estar en casa para Navidad. Obtuvo su deseo. El presidente y el público estadounidense le dieron la bienvenida con brazos abiertos y una bolsa de sus chocolates favoritos. Poco después de regresar a la Tierra, dijo que no podía esperar a volver al espacio. Los siguientes 2 astronautas que vivieron en el Mir no tuvieron la misma grata experiencia. John Blaha y Jerry Linenger encontraron la soledad del espacio, las constantes fallas de los sistemas y los conflictos de personalidades entre compañeros. There are large cultural differences between our country and theirs, and the crews trained together and lived together as much as they could on the ground, but you don't erase an individual's 40 years of upbringing in a couple of months of working together. Pero el choque cultural probó ser la menor de sus preocupaciones cuando Jerry Linenger enfrentó una situación de vida o muerte a bordo del Mir. The youngest cosmonaut, Sasha Lazukin, goes to add what they call a candle, which is a bad name for an oxygen canister that they use to add oxygen when there's extra people on board. For some reason that night, for a reason that to this moment, so far as I know, no one has ever explained, the candle, in fact the entire apparatus, burst into flame like a blowtorch out right in front of Lazukin, who goes like this, and it's a blowtorch like 18 inches that steadily grows and grows and grows. And everyone starts yelling, "Pajar, Pajar," which is Russian for fire. Larry Korzun, the commander at that time, shoots in, bodily extracts Lazukin, throws him out and says, get out of the way, I'm going to try to put this out. And he knows that if he doesn't put it out soon, it'll either reach the other side of the hull or it could fall to some part of the hull, burn a hole in the hull, and they lose all their oxygen supply like that. They managed to get a series of fire extinguishers out, hand them to Korzun. One runs out, he throws it aside, he gets another, throws it aside. Finally, he decides to switch from shooting foam on it to shooting water onto it, and he notices that eventually the white shining area seems to be shrinking and shrinking and shrinking until somewhat anticlimactically it goes out, and everybody kind of goes, "We're still alive, we're still alive." Ya en órbita más tiempo de lo anticipado, el Mir adquiría una mala reputación. Se corrió la voz sobre otros problemas de sistemas que incluían computadoras defectuosas y fugas refrigerantes que hacían escapar glóbulos anticongelantes en la cabina. Jerry Linenger regresó a la Tierra después de 132 días e instó a la NASA a ver de otra forma la entereza de la fase 1. Pero la NASA, segura del programa y la integridad del Mir, envió al cuarto astronauta, Mike Foale. Foale disfrutó trabajando con sus compañeros cosmonautas Vasily Tsibliav y Alexander Laksukin. Ambos rusos habían estado a bordo cuando el fuego comenzó. Pasaron la mayoría de su tiempo reparando la envejecida estación.
La preocupación pública creció en cuanto a los problemas menores del Mir, pero otro evento casi catastrófico agitó la fe de la NASA en el programa Fase 1. El 25 de junio de 1997, durante un ejercicio de entrenamiento, el comandante ruso Vasily Siblyev intentó conectar por control remoto una nave de reabastecimiento no tripulada. They wanted him to do it by sight, to guesstimate with a stopwatch and a laser rangefinder how fast it was coming in. Well, the fact was, after all he'd been through, after a fire that they'd had, the near collision that they had, he was not in real good shape. They sent it in on what's called a very hot trajectory, very steep, very fast, and through a combination of human and systemic errors, he just couldn't handle it. He came in too fast. By the time he started braking, it was too late, and he began shouting again, "Get to the Soyuz, get to the Soyuz, we have to evacuate." And then it hit. When the Progress hit the station, Mike Foale and Sasha Luzutkin both scrambled into action and quickly realized that they had a hole in the side of the station, a decompression, and that they had to isolate or seal off that area of the station so that they wouldn't lose the air. El vacío del espacio succionaba el oxígeno de la estación. Foale y Luzutkin pudieron desconectar los cables que corrían entre los módulos y cerrar la compuerta. La rápida respuesta del equipo salvó sus vidas y la estación. Después del incidente, muchos estadounidenses exigieron que Foale fuese retirado de la decadente estación. Americans want to call it a death trap because they've never encountered anything like that, and because they've never had a space station before. Americans don't understand the fact that when you put a chunk of metal up in space and you put men on it for months and years, things break down. We had lengthy discussions with the Russians, with our superiors within NASA, and consulted with members of Congress, and we made it very clear that safety was our #1 priority. We had gone through the exhaustive process that NASA goes through to identify the hazards and to deal with them one by one. We also asked Mike Foale, is this a safe thing? Should we be bringing Dave Wolf up or not? And we talked about specific criteria that needed to be met. They were met. Dave went up and had a very successful and productive time, and Andy followed him. En 1997, el astronauta Andy Thomas regresó a la Tierra después de más de 130 días en el espacio, con lo cual finalizó el programa Fase 1. En total, 7 astronautas permanecieron 907 días en el espacio realizando experimentos. We did put some crew members at risk, and that's part of space flight. We could have said it isn't safe enough and quit. We didn't do that. We showed confidence in our partner, and we learned a lot out of that. I think the Shuttle Mir, the Phase 1 program, was on balance a very positive success for the International Space Program and for the International Space Station. Estados Unidos obtuvo una experiencia invalorable, no solo viviendo en el espacio, sino también aprendiendo a lidiar con problemas inesperados que inevitablemente surgirían en la estación internacional. Al final de la fase 1, el Mir había funcionado 6 años más de lo que se había proyectado. La NASA instó a Rusia a terminar con el Mir y concentrar sus recursos en la Estación Espacial Internacional. Pero Rusia estaba renuente a abandonar el último símbolo de su glorioso programa espacial. One of the outstanding characteristics of the Russian people is that they don't give up. They have tremendous personal courage. Para finales de los años 90, presupuestos menguados amenazaron seriamente al Mir. Durante años, la estación albergó a invitados extranjeros para recolectar dinero para las operaciones. Un periodista japonés pagó $12 millones para pasar 9 días en el Mir. Los cosmonautas incluso acudieron a hacer comerciales desde la estación. En 1999, Rusia finalmente anunció los planes para retirar la estación de 13 años. El Mir padecería el mismo destino que el Skylab al reentrar a la atmósfera terrestre. Fue un programa exitoso, pero el futuro de Rusia en el espacio sería la Estación Espacial Internacional.
Rusia comenzó a construir el primer módulo para la estación en diciembre de 1994. Ese módulo fue lanzado en noviembre de 1998 y el módulo estadounidense fue lanzado 2 semanas después. 46 lanzamientos distintos se requieren para transportar los módulos y los suministros a la creciente estación. El sistema automático de conexión Kursk ruso y el brazo robótico del transbordador son utilizados para adjuntar módulos adicionales. Pero la estación requiere de una buena parte de mano de obra: conectar cables, apretar tornillos y atar líneas. Un récord de 75 caminatas espaciales están programadas, más que las de todas las misiones rusas y estadounidenses combinadas. La apariencia de la estación recuerda el diseño modular del Mir con algunas mejoras. In our design, we put the solar rays out at the end of the truss. The solar rays will basically track the sun. The station will fly around the Earth such that the bottom of the station always points at the Earth. And the solar rays will rotate on large alpha bearings that will allow them to track the sun continuously and generate more power. The inside of the space station, from a crew's point of view, is we have a lot more volume, bright, airy spaces, good food preparation, sleeping facilities. The human factors are very good overall. Eventualmente la estación internacional crecerá a 4 veces el tamaño del Mir y ofrecerá mucho más lugar. Pero esto no será suficiente para aislarse en el espacio. El entrenamiento es esencial y la paciencia una necesidad. When you first get on board a space station, you're faced with the daunting prospect of spending 4 or 5 months there, as I was. You have to make a big adjustment into your lifestyle to accept the environment that you're in, to accept the confinement. And that's very hard to do. You have to set up a place where you're living, and you set up some personal effects and create your small habitation area for yourself. And you learn to, after a while, get your personal needs met by the limited resources around you, needs of recreation and so on, as well as intellectual stimulation. Once you're able to do that, the time you spend up there becomes very rewarding and very fulfilling. La estación internacional promete avances en medicina, química, agricultura y astronomía. Our space program has been one of the chief incubators of new technology in this country. It's been estimated there are more than 80,000 products in our everyday way of life that owes its life in some way right back to the space program. La estación puede incluso ayudar a la humanidad a entender más sobre sí misma. I would not for one moment tell you that we won't have substantial surprises before we're finished. And that's just part of the job. We're doing something no one has ever done before. Somewhere in our future, we're going to go back to the moon, go to Mars. Let's start laying the technological foundation for that right now, because there's going to be 2 things again that are going to happen. You're going to have output of new knowledge, and then you're going to have spin-off of new technology. And anytime you push that hard for a new goal, you're going to have some assets that come out of that. En 1869, Edward Everett Hale predijo que la primera estación espacial sería utilizada como una ayuda de navegación. Finalmente, la estación internacional puede ser la luna de ladrillo de Hale. Because of its size, it also has a tremendous amount of reflective surface. And so when it goes over in the evening after sunset or in the morning before sunrise, there is going to be this huge beacon in the sky that we're going to walk out and see go over our heads, that we as Earthlings, not as Americans and not as Russians and not as Japanese, but as Earthlings, we can look up and take pride in and say, that's ours.